Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos reunidos y estamos en medio de esta coronavirus y esta pandemia. Podemos estar unidos de esta manera y agradecemos en esta semana que pasó el aniversario de nuestra hermana Elizabeth. Agradecemos también a los hermanos del sonido, los hermanos de los niños, Jesse, Yair, Jaciel, Samuel, que están ahí trabajando con los niños en las enseñanzas los domingos, la clase de escuela dominical con nuestro hermano Reinaldo, que ha sido de bendición en cada domingo para que podamos seguir aprendiendo, estudiando la palabra y no dejar ese crecimiento. Vamos a seguir con el estudio de Santiago, pero antes vamos a entonar este himno: paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi alma tendrá si me siento inundado en su luz. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, al autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Bien, hermanos, seguimos adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia en el estudio de Santiago que tenemos en el capítulo 1. La vez pasada estuvimos enseñando desde el versículo 19 hasta el versículo 22, donde pudimos ver lo que el Señor está diciendo a través de Santiago.
Santiago capítulo 1, versículo 22. La Biblia nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra y lo recordamos que debemos de vivir la palabra, si no nos engañamos a nosotros mismos cuando no la vivimos, porque podemos olvidarla. Como dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este versículo 23 y 24 nos da la razón. El oidor y no hacedor de la palabra es como aquel que se ve en el espejo y se olvida. Considera, y este verbo considerar, ser plenamente consciente, darse plena cuenta con los ojos y la mente, pero olvida, se olvida de cómo era y entonces comienza a hacer a un lado el pecado que está en su vida, como si no fuera algo importante. Pero dice, debe ser una forma de mirar atentamente en la perfecta ley, mirar en la perfecta ley, mirar de una forma perfecta cómo es lo que el Señor nos muestra. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, la ley de la libertad. Una persona que está bajo presión por causa del pecado, al conocer a Cristo, viene y practica ahora una ley de la libertad donde de una forma personal él puede tomar la decisión de vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Sigamos en los versículos. Dice el versículo 26 y 27. Estamos ya terminando esta parte, estamos terminando el capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una religión pura es algo bien importante, hermanos, donde Santiago está diciendo, ya hemos visto varios aspectos de nuestra vida, ya hemos visto cómo debemos de ser oidores, cómo debemos de ser hacedores, cómo debemos de ser tardos para hablar y tardos para airarse. Pero ahora Santiago está expresando algo que es importante. La verdadera religión no es el parecer, sino es el ser. La verdadera religiosidad está en lo que uno es, no en lo que uno parece. Podemos parecer personas piadosas, podemos parecer personas verdaderamente cristianas, pero no es lo que parezcamos, sino debemos de ser. Este versículo 26, si alguno se cree, ese se cree es pensar o creer sin estar totalmente resuelto. Es suponer, la persona se supone cristiana, la persona se supone que es buena, la persona se supone que está bien. Dice religioso. Esta palabra en griego es la palabra treskos y significa una persona piadosa, una persona que vive de acuerdo a sus creencias religiosas. Y hay una evidencia notoria de aquel que piensa que es una persona piadosa. ¿Cómo sabemos? Con la lengua. Qué importante es la lengua. Mire, cuando usted va al médico y los médicos, usted va muy mal y se siente de una forma y de otra por dentro, y el médico sabe qué hace, saca un batelenguas, un palito, le mete, abre la boca, le mueve con el palito la lengua y le examina la lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua se refleja la condición del cuerpo físico, pero también en la lengua se refleja la condición de la parte espiritual. La lengua tiene que ver mucho con relación a nuestra condición espiritual.
La lengua está indicando la condición de una persona, cómo está una persona, no importando lo que esa persona se crea, no importando lo que esa persona suponga lo que es. En la lengua está la verdadera forma, la verdadera identidad de esa persona. Lo que esa persona piensa de sí, no importa. Esa persona puede pensar que es la mejor cristiana o cristiano que hay en todo el mundo, pero su lengua refleja lo contrario. La evidencia notable entonces es la lengua. Santiago está diciéndonos que debemos de tener cuidado, debemos de tener esa atención. La evidencia notable entonces está en la lengua. Si se engaña a sí mismo, se está haciendo mal a sí mismo cuando una persona cree que es piadosa, pero su lengua no para de hablar mal, no para de criticar, no para de hacer esto. El corazón, esta característica es una característica interna porque dice, sino que engaña su corazón, se engaña en su interior. Esta palabra está hablando de la parte interna, engañar su mente, su voluntad, sus emociones, es lo interno de la persona. El versículo 27 nos dice, por último, hay dos cosas que debemos de agregar en la vida. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué debemos de hacer? Visitar a los necesitados. Gracias a Dios, hermanos, por el apoyo que hemos tenido para poder ayudar a las personas con necesidad en estos momentos, pero eso tenemos que seguirlo haciendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo número 34, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Debemos de estar siempre pendientes de personas que están de necesidad, cristianos, familia, cristianos o personas que no conocemos pero que están en necesidad y tenemos la posibilidad de ayudarles, debemos de ayudarles. Pero también debemos de guardarnos sin mancha. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 2, tal vez usted conozca ya este pasaje, Romanos 12:2, dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estemos en un constante cambio, en un constante examinarnos y un constante crecimiento a nuestra vida. Santiago nos está enseñando esto, hermano. Por eso decíamos, cuando comenzamos a estudiar el libro de Santiago, decíamos, es importante este libro porque nos lleva a tener una vida práctica, lo que es una vida cristiana en la práctica, lo que debemos de estar haciendo. Para terminar, hay evidencias de una vida moral buena y esas evidencias, estamos resumiendo, son las siguientes. Déjenme, lo voy a estar enumerando. Las evidencias de una vida moral buena, número 1 es un control de su lengua. Entonces debemos de examinarnos o preguntarnos, ¿cómo controlo mi lengua? ¿Estoy controlando mi lengua? ¿De qué forma me expreso de las personas? ¿De qué forma hablo de las personas? Entonces eso me va a indicar mi condición espiritual. Número 2, ¿se preocupa más por los problemas de otros que los suyos mismos? ¿Usted está al pendiente de la necesidad de los otros o solamente está al pendiente de sus necesidades? Yo doy gracias, hermanos, porque cuando estuvimos repartiendo las despensas teníamos en meta una meta de 50, pero gracias a Dios pudimos repartir 70 y tantas despensas y eso es de bendición.
y aparte lo que hemos seguido dando a través de estas semanas. Gracias por los que han hecho esto. En tercer lugar, se separa del estilo de vida del mundo. ¿Su estilo de vida está separado del mundo o todavía el mundo está teniendo influencia en usted? En los problemas, usted puede disfrutar, aún pasando en medio del problema, y pasarlo de una forma teniendo un gozo en que sabe que Dios está trabajando en usted. Hablando de las tentaciones hacia el mal, las podrá vencer, podrá salir victorioso. Ha salido victorioso últimamente en aquellas tentaciones hacia lo malo y dice, esto no lo hago porque quiero agradar a Dios, esto no lo hago porque no es correcto delante de Dios, y sale victorioso, y sale, o se dejó llevar, fue atrapado por la tentación, fue preso de esa tentación. Tenemos respuesta y Dios puede ayudarnos en cada momento. Pero también, número 6, al pasar por las pruebas, debemos de recordar que Dios está haciendo su obra en nuestra vida. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, repasando, es que si estamos en medio de la prueba, debemos de saber, debemos de estar seguros de que Dios está trabajando en nosotros. Está haciendo, está añadiendo algo que necesitamos o está quitando algo que nos está perjudicando en nuestra vida. Por último, hermanos, algunas preguntas que podemos hacernos para reflexionar. Estamos ya terminando el capítulo número 1 de Santiago y hemos estado aprendiendo ya muchas cosas. Primera pregunta, ¿cómo soy cuando paso por presiones o por problemas? Pregúntese esto. Cuando está en medio de los problemas, ¿cómo? ¿Se desespera? ¿Se angustia? ¿Culpa a otros? Segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a que Dios me hable a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de la enseñanza, a través de la meditación de su palabra? Siguiente pregunta, ¿seré lento para hablar? ¿Seré lento para airarme? ¿Recibo con humildad la palabra de Dios? Con humildad como yo la necesito. Yo necesito su palabra. Yo necesito que Él hable a mi vida. A veces cuando no hay humildad, dicen, no, eso no es para mí. Eso es para otro, eso es para aquellos. Pero con humildad venimos con una disposición de nuestra actitud para recibir la palabra, para ser moldeados a la palabra de Dios. La siguiente pregunta es, ¿pongo en práctica la verdad de la Biblia que ya entiendo para que Dios me enseñe más? ¿Para qué quiero Dios que me enseñe más si no pongo en práctica lo que ya entendí? Debemos de ir creciendo, hermano, hermana. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que ya sé. Porque a veces queremos aprender más, pero no damos el primer paso de poner en práctica lo que ya conocemos. Por eso esta pregunta, ¿pongo en práctica la verdad de la Biblia que ya entiendo para que Dios me pueda enseñar más? ¿Controlo mi lengua para no criticar, para no engañar, para no mentir a otros? Son preguntas que nos llevan a meditar y a reflexionar en nuestra vida. Que el Señor le ayude, que Dios le vaya mostrando qué cosas debe de hacer en su vida, qué cosas debe de cambiar y qué cosas debe de poner. Así que vamos a orar, cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permite seguir estudiando este precioso libro de Santiago que nos lleva a ver cómo está nuestra vida espiritual. Una carta que fue escrita para creyentes que estaban pasando en la prueba y que estaban alejándose de ti, que ahora al estudiarla podemos reflexionar y podemos decir, oh, hay mucha enseñanza para nosotros hoy en día. Ayúdanos, Padre, para ponerlo por obra. Ayúdanos para que cada uno tomemos lo que nos hace falta y podamos seguir creciendo en nuestra vida. Gracias por ayudarnos día con día. Si hay alguien que no te conoce y que está escuchando esta palabra, Señor,
guíalo, abrir su corazón y poder recibirte como el Salvador de su vida. Haz la obra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto. Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Gracias a nuestro Dios, hermanos, por el amor que Él expresa a través de su Hijo Jesucristo por nosotros, y ese amor puede tocarle también a usted. Si no le conoce a Cristo, solamente reconozca su condición de pecado, confiese delante de Dios y Dios hará esa obra. Si usted quiere hacerlo, puede comunicarse con nosotros a través de estos medios y poder también ayudarle en su vida espiritual si usted no conoce a Cristo. Que el Señor les siga bendiciendo a todos ustedes, y estamos en esta unión, esta comunión a través de este medio. Gracias. Dios les bendiga.